capítulo 2, versículos 1 al 5. Primera de Corintios, el capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hace algunos años, estando allá en Santiago, el integrante de una iglesia, quizá el segundo grupo más poderoso religiosamente hablando en Chile, se acercó para preguntar: ¿a qué iglesia usted pertenece? Yo le dije: yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Él se quedó pensando por un momento y añade: pero esa iglesia, primera vez que la escucho, primera vez que la oigo mencionar. Le dije: pues es la iglesia que habla la Biblia. Si usted nos da tiempo, podemos hablar y podemos estudiar acerca de lo que dice Dios en cuanto a la iglesia en las Escrituras. Y él dijo: no puede ser, porque mi iglesia es una iglesia que tiene un edificio impactante. De hecho, está ubicado en la principal avenida de Santiago. Cada domingo, en los 3 cultos que hacemos, nos reunimos un promedio de 10,000 a 15,000 personas. El presidente de la República, una vez al año, visita nuestro edificio, nuestra iglesia, para las fiestas patrias en septiembre. Y no solamente viene el presidente, sino que también hay políticos, hay gente de televisión, hay gente con mucho dinero, empresarios. Es decir, mi iglesia es poderosa. Entonces yo le dije estas palabras: la iglesia del Señor es poderosa. No hay duda de eso. La iglesia del Señor es poderosa, pero es poderosa no por su fama, no por la cantidad de miembros o de personas que asistan a ese lugar, no por el poder adquisitivo de sus integrantes, sino es poderosa únicamente a través del poder de Dios. El tema que vamos a tratar en esta mañana tiene que ver con una iglesia que se levanta a través del poder de Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, usted lo sabe muy bien quizá, la iglesia en Corinto fue una de las iglesias del Señor en el primer siglo con más problemas. Si usted quiere encontrar una iglesia problemática, una iglesia con deficiencias, una iglesia con grandes y serios inconvenientes, visita la primera carta a los Corintios y usted va a identificar una serie de anomalías que estaba sucediendo al interior de la iglesia. Comenzando porque en esa iglesia habían divisiones, no había unidad, no había una misma mente, un mismo parecer, no hablaban todos una misma cosa, habían divisiones. Y eso Pablo lo condena ahí en el capítulo 1. Os ruego, hermanos, que ya no haya entre vosotros divisiones, que no haya entre vosotros toda esta clase de disensiones y de contiendas, sino que todos habléis una misma cosa, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Más adelante el apóstol Pablo les dice: yo no puedo hablarles a ustedes como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque oigo y sé, y estoy completamente seguro que entre ustedes hay celos, hay envidias, hay contiendas. Y eso no es o no proviene de una mente espiritual, de un cristiano maduro, sino de un niño espiritualmente, de un carnal, dice textualmente el apóstol Pablo. Había problemas de matrimonio, había problemas de fornicación, había problemas en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la generosidad a través de las ofrendas, había problemas en cuanto al uso de los dones espirituales que estaban vigentes en el primer siglo, porque se estaba revelando la palabra, y mientras esto sucedía eran necesarios los dones. Había desorden en la iglesia. Por eso en el capítulo 14 Pablo dice que es necesario que haya paz dentro de la iglesia y que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. Había entendimientos equivocados en cuanto a la resurrección de los muertos. De hecho, algunos bautizaban por los muertos, 1 Corintios capítulo 15. Y podríamos seguir enumerando una serie de problemas para la iglesia en Corinto. Pero fíjense bien, en el capítulo 1 de la primera carta, cómo les llama el apóstol Pablo a los corintios. Sabiendo Pablo de todos estos problemas, fíjense cómo les dice, capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué interesante, ¿verdad? Que Pablo, teniendo ya el conocimiento de los problemas en Corinto, tenga, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, tenga esta facilidad de llamar a esta iglesia, ¿la iglesia de quién? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Como humanos, nosotros no habríamos dicho lo mismo, quizá. No lo habríamos dicho. Es imposible que esa iglesia sea de Dios, sea la verdadera. Si miren la cantidad de problemas que hay. Pero Dios ve a esa iglesia como suya. Ahora, no significa que Dios acepta y tolera los problemas. No significa que Dios está de acuerdo con las prácticas pecaminosas dentro de la iglesia. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene desafíos para nosotros como iglesia. A ser mejores cada día. A superarnos cada día. Pero esa superación, tanto individual como congregacional, únicamente lo podemos lograr con la intervención del poder de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere comunicarles aquí en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Estas palabras de Pablo no son simplemente para hacer alarde de cómo él les predicó la palabra, sino para que los hermanos entendieran que solamente con el poder de Dios, con la intervención del Espíritu Santo, es que se puede levantar una iglesia, se puede levantar una vida, se puede levantar una familia, solamente con la intervención del Espíritu y con el poder de Dios. Dice versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración o con prueba del Espíritu y de poder. Ahora, en el primer siglo, el Espíritu Santo capacitaba a ciertos hermanos y hermanas para desarrollar ministerios
operaciones, como dice en 1 Corintios 12, para la edificación y el progreso de la iglesia. Por eso es que habían hermanos y hermanas que profetizaban. También habían hermanos que desarrollaban el ministerio de hablar en otros idiomas, comunicar el mensaje en otros idiomas. Había el don de sanidades, hacer milagros, interpretación de lenguas, el don de fe. Es decir, esos dones, esas operaciones de Dios servían para demostrar no solamente a la iglesia, sino también al incrédulo, que estos hermanos y hermanas estaban centrados en Dios, estaban respaldados por Dios. Por eso usted va a notar en el libro de los Hechos que cada vez que se predicaba el Evangelio, siempre era acompañada por un milagro. O a veces era el milagro y después se acompañaba o se respaldaba con el mensaje. Pero todo esto era por una sencilla razón: porque todavía no tenían ellos la palabra revelada en su totalidad como la tenemos nosotros hoy en día. Pregunto, ¿hoy en día serán necesarios esos dones si ya tenemos la palabra? La respuesta es que no. Por eso Pablo también en 1 Corintios capítulo 13 dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué era en parte? Las lenguas, la profecía y también la ciencia. Ahí en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, en el Nuevo Testamento y ya en nuestro tiempo más que nada, Dios no opera a través de esos dones. No opera. Pero Dios sigue operando a través de los ministerios, a través de las responsabilidades y los dones que son desarrollados por la iglesia para seguir edificando. Dios sigue operando, pero también Dios sigue trabajando a través de su Espíritu y lo hace a través de la palabra. Si queremos que el Espíritu de Dios nos hable, no tenemos que esperar una experiencia milagrosa, sino sencillamente tenemos que ir a la palabra, porque allí Dios, a través de su Espíritu, nos está hablando. Cuando alguien me dice, el Espíritu de Dios me habló, yo debo de asumir inmediatamente que es a través de la palabra que Dios le está hablando. Si no es a través de la palabra, sino a través de otro tipo de experiencia, entonces ya tenemos que entrar a corregir, tenemos que entrar a estudiar, a analizar las formas correctas de cómo Dios hoy nos habla. Ahora, ¿por qué Dios nos habla o el Espíritu nos habla a través de la palabra? Lo sabemos muy bien, porque la palabra es la espada de quién? Es la espada del Espíritu. Entonces el Espíritu nos habla por medio de su palabra. Y el poder es la capacidad no solamente de Dios, que es todopoderoso, sino también del cristiano, que se deja moldear, se deja formar por la palabra de Dios. El Espíritu nos habla por la palabra, y el poder de Dios se manifiesta cuando permitimos que esa palabra se haga vida en nosotros. La obediencia a la palabra es la forma poderosa como Dios puede cambiar su vida, mi vida y la vida de nuestra congregación. Y así va Dios a levantar una iglesia fuerte, no fundada en la sabiduría de los hombres, sino fundada en el poder de Dios. Vamos a ver en este pasaje solamente 4 puntos, brevemente, y fáciles de entender allí, en cuanto al poder de Dios. El poder de Dios es mejor que las habilidades meramente humanas. Muchas veces creemos que como seres humanos somos lo suficientemente capaces de llevar la obra de Dios sin la necesidad de que Dios intervenga. A veces lo hacemos inconscientemente. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando ministramos,
o aconsejamos, no basado en la palabra, sino basado en experiencias, basado en testimonios nuestros, basado en conocimientos humanos. Si es así, automáticamente estamos confiando más en el poder del hombre, en la capacidad o en la habilidad del hombre, que lo que Dios puede hacer en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno de los hombres en el primer siglo de la iglesia más preparados, mejor preparados. Siempre que hablamos de los apóstoles, la tendencia es creer que era gente ignorante, gente inculta, porque eran pescadores, porque eran gente de campo, gente de provincia, personas que no tenían grandes cargos, grandes puestos en el gobierno, gente humilde. Pero cuando vemos en el apóstol Pablo, vemos que era un hombre completamente preparado, tenía el conocimiento no solamente de la ley judía, por ser judío, sino también tenía el conocimiento romano, por ser ciudadano romano. Es decir, cuando él se enfrentó a los tribunales, allá en el libro de los Hechos, él lo hizo con una capacidad, humanamente, con una capacidad en donde podía defenderse de los ataques judíos, pero también podía defenderse de los ataques gentiles, de los ataques del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era un hombre de letra, un hombre preparado, un hombre culto. Pero ya cuando él se convierte, ¿verdad? Y cuando él está en la predicación de la palabra, allá en la carta a los Filipenses dice: todo lo que yo pude haber hecho, todo lo que yo pude haber obtenido en mi vida, lo estimo como que la palabra en el griego es como escoria, como basura, dice en Filipenses. ¿Por qué? Porque nada de eso me sirve para ganar ¿a quién? A Cristo. Y esto es bien importante entender. Si queremos realmente conquistar a Cristo, queremos estar en el corazón de Cristo, lo primero que tenemos que desechar es pensamientos. Lo primero que tenemos que desechar es posición o estatus humano, pensando que con ello vamos a ser más aceptados por Dios que otros. Dios acepta y Dios recibe como hijo a todo aquel que le reconoce como Padre, ¿verdad? Como Señor, y obedece su voluntad. Por eso muchas veces el apóstol Pablo dice: para Dios ya no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, bárbaro ni escita, porque en Cristo todos somos iguales. Para Dios todos tenemos el mismo valor. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La misma sangre que fue derramada por Cristo nos ha lavado a todos. Entonces, no hay y no debe de existir dentro de la iglesia hermanos y hermanas que creen que porque tienen mayor capacidad o han tenido mayor estudio son más que los que no lo tienen. ¿Por qué? Fíjese lo que dijo Pablo: mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas ¿de qué? De humana sabiduría. ¿Qué dice Santiago en cuanto a la sabiduría humana? ¿Cómo es? Dice que la sabiduría humana es, primeramente, diabólica, terrenal. Si queremos ganar a Dios, si queremos estar en el corazón de Dios, lo primero es, necesitamos humillarnos y permitir que sea Él, con su palabra, con su poder, que nos vaya transformando y vaya levantando nuestras vidas.